Filipenses. Nos encontramos en el capítulo 2, versículo 15. La semana pasada vimos el versículo 14. Y yo quisiera leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18 para ponernos en contexto del pasaje versículo 15, que es el principal que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Filipenses 2, desde el versículo 12 al versículo 18, dice de la siguiente manera: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vivimos en un mundo oscuro y duro, un mundo dominado e impulsado por el pecado, y estamos en medio de esa oscuridad y depravación. Y en medio de tal oscuridad y tal depravación, Dios en su misericordia y por su amor ha decidido redimir a hombres y mujeres para que puedan ser luz en medio de la oscuridad. Él ha redimido a un pueblo para que sea diferente en medio de un mundo hostil y depravado. Él ha redimido a un pueblo y lo ha empoderado por medio de su espíritu para que sea diferente. Por eso el mismo apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, hablándole a creyentes, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Al final del versículo 15 de Filipenses capítulo 2, Pablo utiliza esta misma ilustración de ser luz en el mundo. Y en el contexto de lo que viene hablando de la unidad, de la humildad dentro de la iglesia, en el contexto que viene hablando desde el versículo 12, instruyendo, exhortando a ocuparnos de nuestra salvación en obediencia al Padre, Él viene y da a reflejar cómo la manera como nos comportamos como comunidad aquí adentro, la manera como hablamos y cómo estamos satisfechos en Cristo, da testimonio al mundo, nos hace ser luz en medio de la oscuridad. Y teniendo eso en mente, te hago la primera pregunta que quisiera que empezáramos a reflexionar. ¿Qué tanta luz estás siendo tú en medio de este mundo hostil? ¿Qué tanta luz estás siendo tú en medio de la oscuridad que inunda este mundo? ¿Qué tanta luz está siendo tu satisfacción en Cristo en medio de esta sociedad oscura e insatisfecha? Porque no tiene a Cristo. Recordemos que Pablo está, mientras escribe esta carta de Filipenses, bajo arresto domiciliario en Roma, esperando libertad o muerte.
Pero dice en el capítulo 1 que eso no importa, porque aún si muere o vive, para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordó a los filipenses que por lo tanto, teniendo el ejemplo de él, como su vivir era Cristo, que debían vivir de una manera digna del evangelio. Y partiendo de ahí comenzó en el capítulo 2 a abordar el tema de la unidad en la iglesia. Pablo les ordena primero a que se comporten de esa manera digna del evangelio, teniendo humildad y unidad dentro de la iglesia. Utiliza como ilustración el ejemplo de Cristo, quien no estimó su posición siendo Dios como cosa que aferrarse, sino que se sometió a la voluntad del Padre y se entregó en amor por cada uno de nosotros, sirviéndonos. En el versículo 2, él regresa al tema de vivir de una manera digna del evangelio, recordándonos que caminemos obedientemente. En el versículo 13, por si acaso nos quedábamos pensando, yo quiero ser obediente a Dios, pero no puedo. En el versículo 13 del capítulo 2, él recuerda que es Dios quien en nosotros produce el querer como el hacer. Y en el versículo 14, lo que vimos la semana pasada, él nos exhorta a no quejarnos, a no murmurar, a no tener chisme, a no tener contienda, a no vivir con descontento. Por lo tanto, aquellos que persisten en el murmullo, en el chisme, en la insatisfacción en Cristo, no son obedientes a Cristo ni al evangelio y están rechazando el llamado divino, el mandato divino a ocuparse de nuestra salvación. Porque aunque no vemos muchas veces el chisme, la murmuración como un pecado muy grande, pensamos, es algo a lo cual la Biblia nos exhorta a no hacer. Y ahora en el versículo 15 del capítulo 2 de Filipenses, el versículo que vamos a ver hoy, Pablo continúa desarrollando el tema del versículo anterior de no hacer nada con murmuración ni contienda, haciéndonos ver el por qué no debemos hacerlo. En el versículo anterior, él dio la exhortación a no quejarnos, a no tener un espíritu de queja, sino de agradecimiento como implicación. Ahora en el versículo 15, él va a dar las causas, las razones por las cuales no debemos cultivar un espíritu de murmuración y queja en nosotros mismos. Eso lo vemos desde el inicio del versículo 15, cuando él dice, para que seáis. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. En el versículo 15, él inicia el versículo utilizando la palabra griega hina, que habla de propósito. La razón por la cual yo te dije lo anterior es por esto. Y nos hace ver algo muy significativo que necesitamos recordar, y es que nuestros comportamientos, mis hermanos, nuestros comportamientos dentro y fuera de la iglesia tienen implicaciones a nivel personal y a nivel grupal, dentro y fuera de la iglesia. Lo que yo hago o no hago como creyente tiene una implicación, tiene una consecuencia, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Si yo me comporto de una manera digna del evangelio como creyente, eso va a tener una consecuencia personal. Yo voy a estar creciendo en piedad y santidad. Y va a tener una consecuencia grupal con mis hermanos, pues yo voy a estar cultivando la piedad alrededor de mí con mis hermanos, con los creyentes en la iglesia, con los no creyentes que nos visitan, con los creyentes y no creyentes también afuera de la iglesia. Pero si yo no me comporto de una manera que es digna del evangelio, si yo no me comporto obedeciendo, ocupándome de mi salvación, entonces eso tiene una consecuencia negativa tanto para los creyentes dentro de la iglesia por el mal testimonio que voy a traer, como para los no creyentes afuera de la iglesia. Y por eso, una de las consecuencias que dábamos la semana pasada del por qué el Señor es tan ácido y tan negativo en cuanto a la murmuración es que eso afecta, eso contagia a los demás que están alrededor de mí. Cuando tenemos una persona chismeando y murmurando mucho, eso puede crear un espíritu
falso de una persona o una situación irreal. Y es lamentable que eso pase dentro de las iglesias. Entonces, para entender la aplicación de las razones que Pablo va a estar dando aquí o está dando aquí en el versículo 15, necesitamos recordar que él está hablando en un sentido de comunidad, de que debemos tener en cuenta que se dirige a la familia cristiana y habla sobre la calidad de la vida juntos que tenemos. O sea que las descripciones o las explicaciones que Pablo da aquí del por qué no debemos quejarnos, nos afectan a todos a nivel personal, pero sobre todo Pablo tiene en mente a nivel grupal, como comunidad, cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y aquí en la primera parte del versículo 15, Pablo empieza a dar 3 adjetivos o 3 cualidades que describen los hijos de Dios. Pablo está diciendo para que seáis, y una palabra clave que él da aquí es, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Él va a describir o está puntualizando que el vivir sin queja ni murmuración es una cualidad de aquellos que son hijos de Dios. Y hay adjetivos, hay cosas que describen a aquellas personas que son hijas de Dios. Y esas son esas 3 descripciones que él da aquí, que son irreprensibles, sencillos, sin mancha. O sea que la designación de Pablo de los cristianos aquí principal es que si yo no vivo, hago todo sin contienda, si yo hago todo sin murmuración, eso entonces da muestra, da prueba de mi caminar como hijo de Dios. Porque el ser creyente, el ser cristiano no se trata de solamente lo que yo tengo en la mente, sino que se trata de mi accionar. Hay un comportamiento que tienen aquellos que son nacidos de nuevos, aquellos que son hijos de Dios. El mismo Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 26, apuntando a esta condición a la cual fuimos hechos a través de Jesucristo, dice, pues todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahora, eso no es algo que yo voy a ver solamente de una manera conceptual en mi mente. Eso es algo que tiene una implicación total. Ilustrándolo un poco, cuando una persona está sin padre, en un orfanato o viviendo en la calle y es adoptado dentro de una familia, ese niño o esa persona no puede seguir comportándose como se comportaba cuando estaba en la calle, cuando estaba sin padre. Debe de tener un nuevo comportamiento. Su padre lo va a guiar a que se comporte de una manera digna de la familia a la cual ha sido adoptada. Si él dormía en la calle, ahora va a dormir en una cama. Si él se bañaba o bebía agua del contén, ahora bebe agua del botellón. Si él andaba con la ropa todo sucia, ahora va a andar con la ropa limpia. Si él se bañaba una vez a la semana, ahora se va a tener que bañar 2 o 3 veces al día. Hay un comportamiento que debe cambiar, que va a dar ejemplo de que él ha sido adoptado dentro de una nueva familia. El no creyente no está dentro de la familia de Dios. Es solamente parte de la creación de Dios, pero no es hijo adoptivo de la familia del pueblo de Dios. Cuando estamos sin Cristo, estamos sin Padre, estamos perdidos en el mundo sin esperanza. Cuando estamos sin Cristo, estamos bebiendo agua del contén, bebiendo la suciedad del mundo, actuando como los del mundo.
Pero cuando estamos en Cristo, cuando Cristo nos llama a salvación, somos adoptados según lo que la Biblia nos enseña dentro de la familia de Dios. Dios nos llama sus hijos, nos hace sus hijos. Él es nuestro Padre. Podemos decir, Abba Padre. Y por lo tanto yo debo comportarme como alguien que es de la familia de Dios, que Dios es su Padre. Y eso es bueno cuando pensamos en lo que el Padre provee para sus hijos, en los beneficios que vemos. Pensando en la misma ilustración, eso es bueno cuando el niño piensa, antes yo no tenía comida y ahora puedo comer 3 veces al día. ¡Wow! Antes no me dejaban juguetes y ahora me dejan juguetes en Navidad, en Reyes, en mi cumpleaños. Antes no tenía techo y ahora tengo techo. Esos son los beneficios. Pero ¿y las responsabilidades? Hay responsabilidades que el niño va a tener que ayudar a limpiar, va a tener que ayudar con las tareas de la casa, va a tener responsabilidades, va a tener que estudiar, va a tener que dormirse 1 hora, son responsabilidades. En cuanto a la familia de Dios es lo mismo, nos gustan los beneficios. Soy salvo, tengo a un Dios al cual le puedo orar. Tengo una familia en Cristo. Pero no solamente son esos tipos de beneficios. Hay otros tipos de beneficios que son responsabilidades. Pero son beneficios también. Porque nos llevan a cambiar la pudredumbre de nuestra carne por la gloria de Cristo. Y esas responsabilidades deben ser características en cada creyente. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 15, cuando él dice, por tanto, él está diciendo, no sé, en el versículo 14, haced todo sin murmuración ni contienda, dice en el versículo 15, ¿para qué? Para que se comporten como hijos de Dios, para que den muestra que son hijos de Dios. O sea, que el vivir en murmuración y en contienda, el vivir en queja y en chisme, es un comportamiento de aquel que no es hijo de Dios. Y él lo va a explicar aquí. Él da 3 adjetivos de aquellos que son hijos de Dios que nos describen. Un adjetivo describe a un sustantivo, a un nombre, que describe quiénes son los hijos de Dios. Él da 3. El número 1 que da es irreprensibles. Una palabra que significa sin falta. Los hijos de Dios, al no quejarnos, nos vemos sin falta. Una palabra utilizada en el griego clásico para describir un objeto que no tenía ninguna falta, ningún error. Cuando hacían una mesa, se estaba toda lisa, no chueca, sino lisa, toda bonita, pintada. Era una mesa sin falta y esa palabra se utiliza. Ahora, en la Septuaginta, que es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego, cuando se traduce Job capítulo 1, versículo 1, se utiliza esa palabra ya no para describir un objeto, sino para describir una persona. ¿Recuerdan a Job capítulo 1 cuando Dios ve a Job? ¿Cómo se describe a Job? Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era aquel hombre intachable. Esa es la misma palabra que está utilizada aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 15, irreprensible. Job capítulo 1, versículo 1 está alardeando, está describiendo el carácter irreprensible de Job, sin falta, alguien que agradaba totalmente a Dios. En el Nuevo Testamento, este término irreprensible es utilizado para describir a alguien que está libre de acusación o culpa, ya sea de culpa del lado de Dios o culpa del lado de los seres humanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, Pablo le desea con mucha ansia a los tesalonicenses que sean irreprensibles. Él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ser una comunidad cristiana irreprensible significa que nadie puede
encontrar una falta sustanciosa en la cual agarrarnos como comunidad. Y la murmuración y la contienda hace que eso no sea posible, hace que no seamos irreprensibles, pues las personas van a estar viendo desde afuera y los que vienen aquí adentro que no actuamos en paz, sino que no somos irreprensibles. El segundo adjetivo que utiliza el apóstol Pablo para describir a los hijos de Dios en el versículo 15 del capítulo 2 de Filipenses es sencillos. Sencillos. Una palabra que bien puede ser descrita o ser traducida como puros. Su significado fundamental es ser puro, ser algo no adulterado. Y el término se utilizaba para describir el vino al cual no se le echaba agua. O sea, el vino que no estaba aguado. Si alguien, no tiene que ser necesariamente con vino, puede ser con mismo jugo. A veces uno compra un jugo y cuando la gente lo quiere rendir y no quiere dar calidad, ¿qué hace? Le echa mucha agua, lo agua. Por eso en los restaurantes, cuando uno pide una botella de vino, ellos normalmente te la llevan cerrada. Cuando tú pides la botella completa, te la llevan cerrada, te la abren delante de ti y te la dan a probar. Porque hay muchos sitios que te dan el vino aguado. Cogen una botella de vino y de ahí sacan 2 y 3 botellas. Eso es un vino que ha sido adulterado. En los tiempos de Pablo, esa palabra que es traducida ahí como sencillos o puede ser traducida como puros, era una palabra que se utilizaba para describir el vino que no había sido adulterado. Pablo le está utilizando aquí para describir a los hijos de Dios que no han sido aguados, que no han sido adulterados con cosas del mundo. Y en este contexto, y utilizando tal vez una palabra más conocida por nosotros en la sociedad, en este contexto es lo que está diciendo que los hijos de Dios, pensando en el contexto completo de no quejarnos ni murmurar, los hijos de Dios se caracterizan por no tener veneno, por no estar contaminados. Sabemos que dentro de nuestra sociedad, a las personas que son chismosas, ¿cómo se le dice muchas veces? Son venenosos. Ahí viene este con el veneno. No esparza veneno, no ponga veneno. ¿Por qué? Y no creo que lo hayan hecho pensando en la palabra, el término que utilizó Pablo aquí, pero tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la persona que es venenosa adultera, contagia, contamina a las personas que son puras. Así como el vino es contaminado, es adulterado con el agua y ya no es vino, las personas que son venenosas y el veneno, el chisme, la murmuración que Pablo ataca en el versículo anterior, contagia, contamina a las personas dentro del cuerpo de Cristo. O sea que Pablo está diciendo en el versículo 14, no tengan murmuración ni contienda para que no sean venenosos, para que sean puros, para que sean sencillos, que es algo que caracteriza a los hijos de Dios. Mis hermanos, tenemos que cuidarnos en gran manera. Tenemos que cuidar nuestras mentes y corazones de no ser contaminados contra los demás, ni dejar que otro nos contamine contra los demás. No podemos dejar que nuestra actitud sea de alguien que va esparciendo. Esto es un sentido de comunidad que Pablo está hablando aquí. Es a creyentes. Yo no sé, Pablo relata un problema que hubo en Filipo ahí entre 2 mujeres, pero para mí la cosa tuvo que ser mucho mayor por la manera como él está hablando y los términos que está utilizando. Pero no podemos dejar que las personas vayan envenenándonos y dejarlo así. La Biblia nos da un procedimiento para cómo enfrentar el señalamiento, el chisme y la queja y ver
si lo que se está diciendo es verdad o es mentira. Porque a veces actuando pasivamente nos dejamos envenenar por personas con cosas que son pura mentira. Y entonces cambiamos con nuestro hermano y vivimos en un resentimiento, porque eso es lo que causa la murmuración, cuando dejamos que nos consuma una raíz de amargura dentro de nosotros, en nuestros corazones, y no podemos vivir a plenitud nuestra fe cristiana dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Damos mal testimonio, nos comportamos de una manera que no es digna del evangelio. No podemos actuar así. ¿Es cierto lo que tú me estás diciendo? ¿Y por qué tú no fuiste a hablar con él? ¿Vamos a hablar con tal persona? La Biblia nos da las herramientas. Es sumamente triste cuando nos enteramos por cuartos o quintos o inclusive por personas fuera de la iglesia de cosas que no solucionamos aquí y que salimos a murmurar y hablar afuera. Eso es pecado. Es contrario a la palabra de Dios. No es un comportamiento de alguien que ha sido nacido de nuevo. No es un comportamiento de un hijo de Dios. Eso destruye al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por lo tanto, no podemos permitir que eso pase con nosotros ni entre nosotros. O sea que Pablo aquí da dos cualidades. La primera que vimos fue irreprensibles. La segunda que vimos fue sencillos. Ahora va a dar una tercera que dice hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. Una palabra que es utilizada frecuentemente por Pablo. Él la usa 2 veces en Efesios. Y es una exhortación a los creyentes a vivir en santidad completa, en obediencia a la palabra de Dios, aferrados a Cristo, mirando a Cristo, a los filipenses, a los efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 4. Lo voy a leer. En Efesios capítulo 1, voy a leer desde el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí mismo en la carta de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 27, Él habla de lo que Cristo busca con su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Cristo busca con su iglesia, que esté lavada por su sangre completa. Y ciertamente yo sé que podemos decir sí, pero estamos en una carne pecaminosa. Yo creo que eso tiene 2 aspectos. Número 1, tenemos la santidad impuesta en nosotros, que es la santidad de Cristo. Pero no podemos utilizar el hecho de que estamos en la carne, de que vivimos en la carne, para no seguir lavándonos con la sangre del Cordero y viniendo en arrepentimiento a Él constante de nuestros pecados. La vida cristiana no se trata de arrepentirse de sus pecados una sola vez y ya me arrepentí por todos. No. La vida cristiana es una práctica de arrepentimiento constante del pecado, de rechazo constante del pecado. Porque mis ojos van siendo abiertos hacia el pecado que hay en mi vida. Y yo creo que una utilización de esta palabra muy acertada, que nos deja ver cómo podemos actuar o qué motivo tener para buscar estar sin mancha, la da Pablo en su carta a Tito en el capítulo 3. En Tito capítulo 3, en segunda de Pedro capítulo 3. Tito también la da en el capítulo 2. Lo que pasa era que tenía esas 2 porciones, pero vamos a leer solamente la de segunda de Pedro capítulo 3 en el versículo del versículo 11 al versículo 14.
Dice Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11 al 14, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Cristo, para la venida del día de Dios, en el cual los hijos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por la cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea que Pedro lo que está utilizando aquí en 2 de Pedro es la venida de Cristo, el día de Cristo, como un motivo para que los creyentes busquen estar sin mancha. Porque estamos esperando a nuestro Rey que viene a buscar a los suyos, a los que están sin mancha, a los que están caminando en obediencia al Padre. La razón por la cual no buscamos actuar sin mancha es porque muchas veces nos olvidamos del cumplimiento de que nuestro Rey vendrá. La razón por la cual olvidamos el sin mancha y dejamos que nuestra vida esté manchada por pecados como la murmuración y la contienda es porque nos estamos olvidando de la promesa que se cumplirá en la segunda venida de Jesucristo, que puede ser ahora mismo si Él quiere. Hay una obra que se escribió hace muchos años que se llama Awaiting Gadok, una obra francesa en la cual el autor ateo, él presenta un carácter, o nunca lo presenta, el carácter principal supuestamente es un tal Gadok, que viene de Dios, que dos personajes están esperando a través de toda la obra. Pero ese Gadok, esa persona a la cual esperan supuestamente, nunca termina de llegar. Y el punto principal del autor de la obra es hablar de lo que hacemos mientras esperamos. Y él presenta un sentido fatalista de la vida en que básicamente estamos malgastando nuestro tiempo para la muerte. Porque no importando lo que hagamos o no hagamos en la vida, la muerte llegará y ese es el final. Ese es el sentido fatalista que el autor le da a la obra. Y pensando en esto, yo creo que muchos cristianos y muchas personas viven con este sentido fatalista e irrealista de la vida. Pensando que mientras esperamos podemos actuar y hacer lo que sea. Podemos actuar como queramos porque, total, el final va a llegar y el final es el final. Pero lo que dice Pedro aquí en 2 de Pedro es que no es así. Estamos esperando una realidad que es el día de Cristo, donde toda rodilla, como Pablo afirmó aquí en Filipenses capítulo 2, tendrá que rendirse ante el nombre de Jesucristo y donde a quién vamos a tener que darle cuentas por lo que hicimos en el tiempo mientras esperamos. Mi hermano, ¿estás esperando tú la venida de Cristo, buscando actuar sin mancha delante de Él? Ese es el sentido que Pedro le da en 2 de Pedro. ¿Estás tú ocupándote de tu salvación mientras esperas al Rey? Que es el mandato que tenemos. ¿Estás tú viviendo de una manera digna del Evangelio mientras esperas al Rey? Cuidado que no te quedes sin tiempo para asar la batata, ¿qué dicen? Que no te coge el tiempo asando batata y no haciendo lo importante. ¿Entendemos? Ese es el sentido que Pedro le da en 2 de Pedro, esa palabra, sin mancha. Él está tratando con su audiencia la realidad de que Cristo vendrá y que por lo tanto deben buscar estar sin mancha delante de Él. La misma palabra que Pablo utiliza en Filipenses capítulo 2, versículo 15. O sea que según estos tres adjetivos
que Pablo ha dado aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 15, la razón por la cual yo debo buscar hacer todo sin murmuración y sin contienda es para ejemplificar, para demostrar que yo soy hijo de Dios, lo cual se va a ver en que soy irreprensible, sencillo, puro y sin mancha. O sea que la primera razón que él da es para probar tu salvación, para probar que eres hijo de Dios. La segunda razón o el segundo motivo que él da por la cual debemos hacer todo sin murmurar, sin vivir con queja, estando satisfechos en Dios, es porque da buen testimonio al no creyente. Da buen testimonio al no creyente. Porque debemos ser luz en medio de la oscuridad. Sigue diciendo en la segunda parte del versículo 15 de Filipenses capítulo 2. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa. Esa frase pone en contraste la santidad, la pureza que debe buscar la comunidad de Dios, los hijos de Dios, en contraste con cómo se comporta esta generación que no son hijos de Dios, de una manera torcida y perversa. O sea que Pablo aquí está poniendo una línea aguda que hay entre la comunidad cristiana y su cultura que la rodea. Dentro de la comunidad cristiana, las relaciones deben ser irreprensibles, puras y sin culpa y sin mancha. Fuera de la comunidad, las relaciones están torcidas y perversas. O sea que Pablo está imaginando aquí y soñando y exhortando aquí por una iglesia que sea sorprendentemente diferente del mundo. Sorprendentemente diferente del mundo. Y esa frase que él utiliza, una generación torcida y perversa, es un eco que él está haciendo de uno de los pasajes que vimos la semana pasada, donde si se recuerdan, yo les decía que en esta exhortación que Pablo está dando, él está recordando e ilustrando a Israel y su comportamiento pecaminoso contra Dios. Y en este caso, él está haciendo alusión a Deuteronomio capítulo 32, versículo 5. No se preocupen que es que él está cansado de escucharme toda la semana. No lo culpo. O sea que esta frase, una generación torcida y perversa, hace eco o hace referencia a una frase que se utilizó en Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, donde el Señor confronta a Israel llamándolo de la misma manera. Generación torcida y perversa. Israel había actuado en desobediencia, había actuado en ingratitud al Dios, había olvidado los beneficios de Dios y se comportaron sin fe, sin creer en Dios, fueron ingratos. Y por eso el Señor viene aquí en Deuteronomio capítulo 32. Y los confronta. Escuchad desde el versículo 1, escuchad y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca, gotearé como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. En Mateo capítulo 17, versículo 17, el Señor, en un contexto de falta de fe de sus discípulos, utiliza la misma terminología
por la falta de fe. O sea que esa frase, generación torcida y perversa, que caracteriza la sociedad en la cual vivimos, es una frase que caracteriza a aquellos que no tienen su fe puesta en Jesucristo. Pero independientemente de lo torcida, oscura o perversa o amarga o maligna que sea la sociedad, los creyentes estamos llamados a un comportamiento totalmente diferente. Pablo dice aquí en Filipenses 2:15, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De nuevo, vuelve al contraste. Vuelve a la pureza que tiene que tener la comunidad de Cristo, el pueblo de Dios. Debe de resplandecer en medio de la oscuridad. Esa es una alusión al libro de Daniel, capítulo 12, en el versículo 3, donde se describe la era de la resurrección, cuando dice Daniel proféticamente en Daniel capítulo 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. O sea, en la visión apocalíptica de Daniel, aquellos que resplandecen como estrellas son aquellos que han sido levantados del polvo a la vida eterna. Y Pablo le da el cumplimiento a esta visión, o hace eco de esta visión, hablando de los santos que estamos aquí en la tierra y cómo debemos resplandecer en medio de la oscuridad que hay aquí en la tierra. Jesús utiliza la misma frase, utiliza la misma enseñanza en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 14, del 14 al 16, cuando dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Nuestra luz va a iluminar en el mundo y va a hacer que aquellos que están en la oscuridad puedan glorificar a Cristo, puedan adorar al Padre, puedan estar en la luz. Eso debe ser la luz del creyente. O sea que, viendo todo esto en el contexto que Pablo está hablando aquí, lo que Pablo está diciendo que al actuar sin murmuración ni contienda, estamos creciendo en nuestra madurez como creyentes, estamos probando que somos hijos de Dios, y a la misma vez nos hace iluminar allá afuera en la oscuridad para que otros puedan glorificar a Cristo. ¿Qué tanto tu satisfacción en Dios está dando testimonio allá afuera? Está haciendo luz allá afuera. ¿O qué tanto tu queja, tu murmuración, tu chisme está sirviendo de oscuridad? Porque es una de dos: o estamos alumbrando o no tenemos luz. O pretendemos apagar la lámpara cuando estamos en la oscuridad. Porque la oscuridad no puede arropar la luz. La oscuridad en sí no existe. La oscuridad lo que es falta de luz. Donde llega la luz no puede haber oscuridad. ¿Qué tanto yo estoy siendo luz con mi satisfacción aquí adentro y allá afuera?
¿qué tanto nosotros como iglesia cristiana de la comunidad estamos siendo luminares en el mundo por la manera como estamos satisfechos en Cristo? Yo quiero cerrar con una frase de un comentarista, F.B. Meyer, que escribió lo siguiente en cuanto a ser luminares en el mundo. Es casi aterrador, abro comillas, es casi aterrador vivir con estos pensamientos que oprimen el corazón, que no es posible hablar una sola palabra o tramitar un solo negocio, que nunca vean nuestro rostro brillar con el resplandor de Dios, o que nos hallen tristes y abatidos, sin que esto facilite o impida que otros lleven una buena vida. Todos nosotros, cada día, somos como Jeroboam, en Primera de Reyes, capítulo 12, hijo de Nabat, que hizo pecar a otros. O somos quienes conducen a otros hombres a la luz, la paz y el gozo de Dios. Ningún hombre ha vivido para sí y ninguno ha muerto para sí, sino que la vida de cada uno afecta en proporción creciente a la humanidad. Qué seria responsabilidad es vivir. Cierro comillas. Sumamente cierto lo que él está diciendo. Porque si estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, y estamos siendo luminares en el mundo, entendiendo que debemos ser luminares en el mundo, es aterrador. Vemos la seriedad, el pensar cómo cada cosa que hacemos en el mundo debe iluminar, debe mostrar a Cristo. Eso es muy serio. Por lo tanto, no puede ser tomado de una manera jovial o cuando yo quiera. Como creyentes, estamos llamados a ser luminares en el mundo. Y eso se muestra en la manera como estamos satisfechos en Cristo. Para que tú puedas hacer eso, lo principal está en la palabra que yo decía que era fundamental aquí en el versículo 15. Ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Y como nos dice Juan, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.